Filosofía del hombre. Unidad 2. Críticas al sujeto en la contemporaneidad. Marx y Friedrich. Clase práctica número 6. Contenidos conceptuales mínimos de la clase práctica número 6. Marx y el hombre alienado. Situación del post-hegelianismo. Maquinización, esclavitud y mercantilización por medio del capital. El trabajo como realización y como desrealización. Objetivación versus alineación. Tipos de alienación. Desvalorización del hombre y valorización de las cosas. El fetichismo de la mercancía y su secreto. La llamada acumulación originaria. Producción y reproducción. La apropiación del cuerpo de la mujer como condición de posibilidad de la configuración del capitalismo. Introducción. Esta clase tiene como objetivo abordar la concepción del hombre de Karl Marx y algunas críticas actuales que le realiza la filosofía feminista de Silvia Federici. En esta primera parte de la clase nos interesan fundamentalmente que entiendan el concepto de hombre alienado en Marx. Para ello, podrán encontrar un recorrido del concepto de alienación en diferentes autores en el material bibliográfico de Salerno, titulado El post-hegelianismo y el problema de la alienación en el joven Marx. Por otra parte, en los manuscritos económico-filosóficos encontrarán, entre otros aspectos, la crítica de Marx a la economía política, la caracterización del trabajo asalariado en relación a la alienación del hombre, y diferentes tipos de alienaciones que el trabajador experimenta en el sistema capitalista. En la segunda parte de la clase nos enfocaremos en cómo Friedrich y en Caliban y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, retoma críticamente a Marx para afirmar que la apropiación del cuerpo de la mujer fue condición necesaria para la emergencia del capitalismo. Además que el capitalismo se sostiene en base a un trabajo no asalariado y no reconocido como trabajo, que es el que realizan las mujeres. 1. Marx. El concepto de hombre alienado. 1.1. El problema de la alienación. Para entender a Marx es necesario que hagamos previamente un recorrido por los autores y teorías que el autor retoma críticamente para elaborar su concepción de hombre alienado o enajenado. En ese sentido, es necesario recordar algunos aspectos de Hegel que vimos en la clase anterior y que serán criticados por Marx. Como ya hemos analizado en la fenomenología del espíritu, Hegel destaca que el aspecto positivo del trabajo a través del cual el esclavo se realiza al mismo tiempo que produce cultura. Además, para Hegel, todo proceso de enajenación o extrañamiento supone un enriquecimiento. Sin este proceso no se produce un retorno, un reconocimiento de sí mismo. Recordemos también que en este autor la autoconciencia aparece como lo esencial, en tanto el hombre necesita separarse de su modo objetivo para ser reconocido como ser puramente espiritual. Más adelante volveremos a este punto. En contraposición a Hegel, Marx va a marcar los aspectos negativos de la alienación, retomando al mismo tiempo que reformulando el concepto de alienación religiosa de Feuerbach, para quien la divinidad no es más que la proyección imaginaria de la esencia genérica humana. De ahí que el conocimiento de Dios sea un intento de autoconocimiento del hombre mismo, visto en el reflejo de su exterioridad. El hombre se aliena de su propia esencia antes de reconocerse en él mismo. Si Dios es el depositario de los atributos humanos, mientras más poderoso sea éste, menos poseído y débil será el hombre.
Si la solidaridad entre los hombres está proyectada en Dios, significa que no está entre los hombres. A esto Feuerbach se le llama alienación religiosa y sostendrá que la superación de la religiosidad es el camino de la superación de los conflictos humanos. Por su parte, Marx retomará esta forma de entender la alienación no como realización, sino entendida como pérdida, privación. No obstante, señala que aquí hay una concentración excesiva de la alienación religiosa, al punto de presuponer que la superación de las creencias religiosas es el remedio de todos los males. 1.2. El trabajo asalariado y la alienación. Los manuscritos económicos filosóficos fueron escritos por Marx en 1844. Sin embargo, fueron recién publicados en 1932. Son una serie de apuntes personales a partir de su contacto con organizaciones de trabajadores en París. La publicación tardía de los textos de juventud de Marx hicieron que su recepción fuera paradojal, puesto que la interpretación hegemónica de los seguidores marxistas era de corte positivista. Sostenían una idea de historia lineal cuyas distintas etapas estaban signadas por modos de producción que se van superando por las contradicciones inherentes a ellos, hasta que llegan necesariamente al comunismo. Esta concepción cientificista de la teoría marxista presupone una idea de sujeto más bien arrastrado por las fuerzas productivas. En contraposición a esas interpretaciones que borran la importancia del sujeto, en los manuscritos podemos encontrar un Marx menos sociológico y más filosófico, que presta mayor atención a cómo afecta a los hombres el trabajo asalariado. Lo que quiere ofrecer una concepción de qué es el hombre. Es por este motivo que los manuscritos produjeron un sismo dentro de los debates hacia el interior de la izquierda marxista. En los manuscritos, Marx critica duramente a los economistas políticos, puesto que presentan las leyes que rigen la sociedad burguesa como principios eternos y universales. Postulan como centro de su teoría el concepto de propiedad privada, e hicieron de este un hecho elemental, sin explicar su origen histórico preciso. Estos autores describen el trabajo alienado como si fuera una propiedad intrínseca al trabajo humano en general y únicamente consideran al proletario en su condición de trabajador y descartan su condición universal de ser humano. Buscan con ello dotar de una legitimación ideológica la alienación económica. Buscan con ello dotar de una legitimación ideológica la alienación económica. No brindan una imagen del hombre en cuanto hombre, sino tan solo en cuanto capitalista y trabajador. Por ello, según Marx, la economía política no es una ciencia del ser humano, sino la de un ser degradado por efecto de la explotación económica. A través de la lectura de los manuscritos, vamos a encontrar que Marx, en una clara oposición a Hegel, puesto que considera que el trabajo no siempre nos realiza, en el sistema capitalista el trabajo asalariado no realiza al ser humano, sino que lo desrealiza. El trabajador no se objetiva, es decir, no se ve reflejado en el objeto que produce, sino que lo que experimenta es una pérdida del objeto. En este sentido, no se apropia del objeto que produce, sino que se aliena o se enajena de él. A partir de aquí, vamos a sistematizar el modo en que Marx describe la alienación del hombre a través de precisar 4 tipos de alienaciones que el trabajador experimenta en el sistema capitalista. La primera de ellas es la alienación del trabajador con su objeto. En este caso, la alienación se produce porque el objeto que produce el trabajador
su producto, se enfrenta al trabajador como un ser ajeno, como una afuera independiente del productor. El trabajador rara vez puede apropiarse del objeto que produce. Cuanto más objetos produce, tantos menos puede poseer. Además, el trabajador pone su vida en el objeto y por ello ya no le pertenece a él sino al objeto. La enajenación del trabajador respecto de su producto es no solo porque el objeto se convierte en una existencia externa, sino también porque el trabajo existe fuera de él y significa que esa vida que le ha concedido al objeto se le presenta como algo hostil y ajeno. El trabajador se convierte así en siervo del objeto. En este marco también destacamos la alienación respecto a la actividad del trabajo. La alienación no se muestra solo como resultado, sino también como acto de producción, dentro de la actividad productiva. Se refiere a que el trabajo es externo al trabajador, no pertenece a su esencia. El trabajador no se afirma en su trabajo, sino que se niega, puesto que no desarrolla ninguna energía espiritual libre, sino que maltrata su físico y arruina su espíritu. No es trabajo voluntario, sino forzado. El trabajo aquí no se realiza para la satisfacción de una sociedad, para la satisfacción de una necesidad, sino que es el medio para satisfacer necesidades externas al trabajo. Además, el trabajo no es propiedad del trabajador, sino que le pertenece a otro. Por todo ello, el hombre se siente libre en sus funciones animales, como comer, beber, procrear, y en sus funciones humanas solo se siente un animal. Así, lo animal se convierte en humano y lo humano en animal. Para comprender la alienación del trabajo respecto de la vida genérica, hay que entender que para Marx el hombre desarrolla un ser genérico a través del trabajo libre y creativo. Es decir, lo más propio del hombre, lo cual lo caracteriza como ser humano, es finalmente sentirse reconocido, reflejado en el producto de su trabajo, pero para ello debe producirlo a través del ejercicio de la creatividad. Debe ser producto de una actividad realizada libremente. Únicamente de ese modo, en el producto de ese tipo de trabajo, se produce la objetivación de la vida genérica del hombre. El trabajo asalariado aliena al ser humano de su esencia porque en el contexto capitalista no produce libremente ni creativamente. Por lo tanto, no desarrollamos lo más propio del género humano, sino todo lo contrario. Nos enajenamos de lo más propio del género humano. Es en la última de las formas de alienación, la del hombre respecto del hombre, donde Marx nos advierte que el responsable de la alienación del hombre no es Dios ni las religiones, sino específicamente el hombre mismo. El producto del trabajo que no le pertenece al trabajador le pertenece a otro hombre, el capitalista. Quien reduce el cuerpo del trabajador a mera mercancía que se compra y vende en el mercado es otro capitalista, que saca provecho de la alienación, que produce en otro hombre. La tortura que experimenta el trabajador es equivalente al disfrute que obtiene el capitalista. En este sentido, el trabajo es servidumbre de un hombre respecto del otro. El problema aquí es que el trabajador se aliena del hombre no únicamente respecto del capitalista, sino también respecto de otro trabajador en tanto se le aparece como competencia. Sobre todo en momentos de crisis económica, los trabajadores competirán por el trabajo, ya que su único modo de supervivencia es vendiendo su fuerza de trabajo como mercancía en el mercado. Quien la vende más barata finalmente obtendrá el trabajo. Así el trabajador está alienado del hombre, sea este trabajador o capitalista. 2. Federici.
las mujeres y la emergencia del capitalismo. 2.1. El proceso de acumulación originaria. Como podrán ver en la bibliografía de las clases teóricas, tienen para leer la llamada acumulación originaria, el capítulo 24 de El Capital de 1867. En este capítulo, Karl Marx investiga el origen histórico y los fundamentos de la sociedad capitalista, es decir, la prehistoria del capital y su modo de producción correspondiente. Como sostiene Marx al iniciar el texto, esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano. La acumulación originaria es definida por Marx como un proceso histórico que adoptó diferentes formas en distintos países europeos, entre las cuales Inglaterra es considerado el ejemplo paradigmático. Consistió principalmente en la escisión entre el trabajador y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Supuso la separación violenta de grandes masas de sus medios de subsistencia y producción, las cuales fueron arrojadas al mercado de trabajo en calidad de proletarios, trabajadores libres. De esta manera, para Marx, el fundamento de todo el proceso de separación del trabajo social es la expropiación que despoja de la tierra al trabajador. Este proceso forjó las condiciones de las relaciones de producción capitalistas, generando la escisión entre los capitalistas y los proletarios, entre los poseedores del dinero, los medios de producción y subsistencia, y el proletario, trabajadores libres, vendedores de su fuerza de trabajo, que, a diferencia de los esclavos y los siervos, no son incluidos en los medios de producción. Esta nueva división del trabajo social requirió tanto la expropiación de la propiedad de los productos directos, como la disolución de las relaciones que convertían a los trabajadores en propiedad y en medios de producción de terceros. Al mismo tiempo, en este proceso de concentración del capital, ocuparon un rol fundamental los tesoros expropiados fuera de Europa, por medio del saqueo y la esclavitud en el marco del sistema colonial. 2.2. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. La explicación desarrollada por Marx del proceso histórico de acumulación originaria del capital es reinterpretada críticamente en Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Trabajo publicado en el 2004 por Silvia Federici. El punto de vista feminista adoptado por Federici busca evitar las limitaciones propias de los enfoques de la historia de las mujeres. Desde distintas perspectivas, dichos enfoques han visibilizado a las mujeres como sujeto social e histórico, en general ausente en las reconstrucciones del pasado, y cuya especificidad usualmente no ha sido reconocida en las teorías que buscan comprender la sociedad. Desde los enfoques marxistas, esta perspectiva ha conducido a incorporar la experiencia de las mujeres al marco teórico general de estudio del modo de producción capitalista, centrado en el sujeto proletario masculino, y dejando intactas sus premisas fundamentales. Por el contrario, la investigación de Federici propone analizar el proceso de acumulación originaria desde el punto de vista de las mujeres, a fin de mostrar que su explotación es distinta al del trabajador masculino e igualmente fundante y necesaria para el capitalismo, ofreciendo otra perspectiva sobre el origen y los fundamentos de este sistema económico y social. En este sentido, la autora señala: mujeres significa no solo una historia oculta que necesita hacerse visible, sino una forma particular de explotación, y por lo tanto una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. Plantea entonces que la explicación del fenómeno de la acumulación originaria debe sumar a la expropiación del campesinado europeo y la colonización considerada por Marx. La caza de brujas de los siglos XV
de los siglos XVI y XVII como igualmente importante para la conformación del proletariado moderno. Esta inclusión permite exponer que el capitalismo, como sistema económico y social, se vincula necesariamente con el racismo y el sexismo. El título del libro, Calibán y la bruja, es protagonizado por dos personajes que Federici retoma de La Tempestad de Shakespeare. Simbolizan la rebeldía y resistencia frente al capitalismo y visibilizan dos sujetos distintos al proletariado, también fuentes de suministro de la acumulación del capital, pero excluidos del trabajo asalariado. Calibán representa al rebelde anticolonial y la lucha por la emancipación de los negros e indígenas colonizados y esclavizados. También es un símbolo del cuerpo proletario como terreno e instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo. La bruja encarna a los sujetos femeninos rebeldes que no han podido ser destruidos por el capitalismo. La hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la que envenena la comida del amo. Ambas figuras rebeldes exponen el modo en que el cuerpo constituye un terreno e instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo, ante la solidaridad existente entre el racismo y el sexismo como legitimadores de la degradación social. Federici sostiene que, en los orígenes históricos del capitalismo, la degradación social de las mujeres, como la de los esclavos, fue legitimada como originada en la naturaleza, como inferioridad biológica inscrita y visible en los cuerpos, como marcas de la bestialidad, la irracionalidad, la inmoralidad. De esta manera fue posible su exclusión del contrato social y del trabajo asalariado y la apropiación de su fuerza de trabajo para la acumulación del capital. Ante la pregunta por cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas a comienzos de la era moderna y por qué el capitalismo surge mientras esta guerra contra las mujeres está en marcha, Federici responde que se trató de un genocidio ejemplificador, motivado por una clase política preocupada por el aumento de la población, es decir, de la fuerza de trabajo. Tras la crisis demográfica y económica europea de los siglos XV y XVI, del mismo modo que los cercamientos expropiaron las tierras comunales al campesinado, la Casa de Brujas expropió los cuerpos de las mujeres, los cuales fueron así liberados de cualquier obstáculo que les impidiera funcionar como máquinas para producir mano de obra. La amenaza de la hoguera erigió banderas formidables alrededor de los cuerpos de las mujeres, mayores que las levantadas cuando las tierras comunes fueron cercadas. Este genocidio se desplegó a partir de la persecución a la brujería, un nuevo tipo de crimen distinto a la herejía, considerado exclusivamente femenino y adjudicado a la debilidad física, moral y mental natural de las mujeres. Potencialmente todas las mujeres podían ser brujas, de manera que se criminalizó la feminidad en sí misma, asociándose a una inferioridad natural. Su persecución estuvo orientada a socavar el poder social de las mujeres, prohibiendo las amistades femeninas y sus lazos comunales. Fue definido principalmente como un crimen reproductivo. Las brujas eran sospechadas de cometer infanticidio e incurrir a la perversión sexual. Al mismo tiempo que con el nacimiento de la ciencia moderna, la medicina profesional expropiaba a las mujeres del saber empírico sobre la reproducción y la anticoncepción. Las parteras, comadronas, practicantes de cultos a la fertilidad eran acusadas de destruir la potencia generativa de animales y humanos. De esta manera la Casa de Brujas habilitó el control del cuerpo de las mujeres, transformando la actividad sexual femenina en un trabajo al servicio de los hombres y la procreación. Al destruir el control que tenían sobre la reproducción, posibilitó el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que redefinió
la distinción entre trabajo productivo y reproductivo. Como resultado, se construyó un nuevo orden patriarcal, basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres, que definió roles sexuales, entre comillas, como especificación de las relaciones de clase. Así se alcanzó un sometimiento más eficaz de la totalidad del proletariado, quebrantando la solidaridad de clase. Se sometió el trabajo femenino y las mujeres fueron confinadas al trabajo reproductivo, de producción de fuera de trabajo, de hombres trabajadores, considerado una tarea natural y no productiva. Mientras los hombres alcanzaban un cierto grado formal de libertad, en tanto trabajadores libres asalariados, las mujeres eran tratadas como socialmente inferiores, y la expropiación de su trabajo se daba bajo una nueva forma más similar a la esclavitud. Su cuerpo fue transformado en una máquina de producción de nuevos trabajadores, haciendo de él para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones, un terreno de explotación y resistencia. A través de este análisis, Federici sostiene que así como la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global, la degradación de las mujeres es también una condición necesaria para la existencia del capitalismo en cualquier época. Incluso aunque resalta que hoy en día la resistencia al capitalismo ha alcanzado una escala global, entiende que continúa justificando las contradicciones entre sus promesas de libertad y prosperidad y la realidad de coacción y penuria generalizada, denigrando la naturaleza de aquellos a quienes explota. Abordar este modo de producción desde la experiencia de las mujeres, como lo hace Federici, revela no solo una relación simbiótica entre el trabajo asalariado contractual y la esclavitud, sino también una dialéctica entre acumulación y destrucción de la fuerza de trabajo, por la que las mujeres continúan pagando el precio más alto con sus cuerpos, su trabajo y sus vidas.